Muy bien. Pues, Carlos, yo ahora veo caras en el lado derecho de mi monitor. Sí, es probable, pero se ve la pantalla tuya, así que quédate tranquilo. O sea, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, Francisco, por invitarme a participar una vez más en este ciclo de conferencias. Para mí no supone ningún esfuerzo, lo paso muy bien en este tipo de actividades y creo que el motivo principal es que podamos aprender, podamos compartir conocimientos y podamos pasar un rato muy agradable. De manera que el tema que voy a discutir en los próximos minutos es un tema que yo creo que es importante, sobre todo porque es frecuente y que el manejo desde el punto de vista radiológico tiene que ser claro cuando nos enfrentemos a este tipo de patología que es la neumonía organizada. La neumonía organizada no es una entidad en sí, sino simplemente es una reacción del parénquima pulmonar a diferentes situaciones que iremos viendo. Me gusta empezar las charlas con esta imagen de Yogi Berra, que fue un importante miembro del equipo de béisbol de los Yankees de Nueva York, que ganó 10 de las 14 series mundiales en su momento, y que lo más importante yo no entiendo nada de béisbol, pero me encantan las frases de Yogi Berra y siempre pongo alguna en algunas charlas, porque yo creo que tienen gracia y además nos pueden ayudar a entender el problema que vamos a discutir. Y esta es una de ellas. Si uno no sabe dónde va, puede acabar en cualquier lugar. Es decir, es muy importante saber los pasos que uno tiene que seguir a la hora de establecer un diagnóstico, en este caso, un diagnóstico de patología a nivel de parénquima pulmonar. Si uno no sabe las reglas básicas, si uno no sabe dónde va, acabará en cualquier sitio. De manera que, siguiendo este consejo de Yogi Berra, voy a intentar hacer una aproximación a el tema que nos ocupa hoy, que es el de la neumonía organizada. Vamos a revisar los hallazgos radiológicos de varios tipos de presentaciones de esta patología pulmonar, haciendo hincapié en los hallazgos clínicos, las formas morfológicas y algunos conceptos anatomopatológicos que nos van a servir para utilizar bien el concepto de neumonía organizada. El concepto de neumonía organizada no es actual, sino que ya hace muchos años que se describió. De todas maneras, es importante ver en esta diapositiva, escrita por David Hansel del Hospital Brompton de Londres, en el que decía que la neumonía organizada era un caleidoscopio de un montón de morfologías, que tenía un montón de presentaciones radiológicas y que hay muchas causas y asociaciones de neumonía organizada. Muchas veces la neumonía organizada se asocia a diversas enfermedades y en otros casos la neumonía organizada es la causa de la propia enfermedad. Hay muchos etiologías que están bien documentadas y que cada vez se va viendo que esta reacción del parénquima pulmonar se puede asociar a otros nuevos escenarios que son frecuentemente publicados y encontrados en la literatura. Desde el punto de vista morfológico, hay que saber que los hallazgos típicos descritos en los pacientes con neumonía organizada no son patognomónicos de la entidad. Es decir, cuando vemos unas imágenes que podrían ser neumonía organizada, no estamos viendo hallazgos patognomónicos de esta entidad. De manera que aquí podemos ver una lista de muchas de las entidades que pueden estar asociadas con patrones de neumonía organizada. Enfermedades del tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad. Al final hablaré de los síndromes postaspirativos, que yo creo que va a ser interesante. Tumores, daño alveolar agudo. Es decir, hay una larga lista
de entidades que pueden asociarse a un patrón radiológico de neumonía organizada. Esto es un ejemplo que me gusta ponerlo porque no tiene nada que ver. Es una asociación de un paciente que tiene una eritropoiesis extramedular paraespinal. Aquí vemos muy bien. Bueno, aquí me está tapando las imágenes, Carlos. No sé si podrías salir de todas estas ventanas que tengo en el monitor. A ver, déjame primero que Bueno, pues este es un caso de neumonía organizada asociada a un paciente con eritropoiesis extramedular paraespinal. Vemos a nivel de parénquima pulmonar algunos de los hallazgos característicos de esta entidad, como son las consolidaciones con una localización anatómica muy precisa, que es peribroncovascular. Todas las condensaciones que vemos tienen una localización anatómica peribroncovascular. En este caso, fijaros los focos de eritropoiesis extramedular que aparecen tanto en la resonancia magnética como en la tomografía computerizada. Esta es una manifestación que puede evolucionar, en este caso, luego ya lo veremos con más detalle, a la presencia de otras morfologías de la misma entidad que son diferentes y las iremos repasando de manera un poco más precisa. De manera que vamos a empezar describiendo los patrones de la neumonía organizada. Hay unos patrones que se han descrito como comunes, frecuentes, y otros patrones que son menos comunes, son más infrecuentes, pero que también tenemos que conocer para poder en algún momento determinado apuntar en el diagnóstico diferencial la posibilidad de que estemos ante una neumonía organizada. Los patrones más frecuentes, más comunes, ya los conocéis, son las consolidaciones multifocales periféricas, como estas que se ven aquí, de localización subpleural. Este sería un patrón frecuente. También el patrón peribroncovascular, como este de aquí, sería otro patrón frecuente. También son frecuentes, aunque menos, la presencia de bandas subpleurales, los patrones perilobulares, el signo del halo inverso y también los engrosamientos perilobulares. Y iremos viendo algunos patrones de estos con mayor precisión, pero fijaros que es muy importante conocer que es una entidad frecuente que presenta muchas caras desde el punto de vista morfológico. Por supuesto que tenemos que conocer las que son más frecuentes para poder ser útiles en nuestro diagnóstico. En el año 96 en Grecia fue la primera vez que se habló de los hallazgos por tomografía computarizada de lo que antes se llamaba bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, terminología que ya no se vuelve a utilizar en la actualidad, únicamente hablamos de neumonía organizada. En aquel momento se describió estas bandas de morfología anular o de semiluna que aparecían normalmente en las porciones periféricas de los pulmones, algunas veces se veían con una forma anular completamente redonda, otras con banda o consolidaciones. Esto fue la primera vez que se describió la neumonía organizada y que se habló de las características morfológicas de la misma, lo que se denomina en la actualidad el signo del halo inverso. El signo del halo inverso ha sido descrito por la Sociedad Fleischner como una área focal de morfología redondeada de densidad en vidrio deslustrado, rodeada de más o menos una zona de consolidación alrededor. Es decir, esta sería la descripción que da la Sociedad Fleischner del signo del halo inverso. De manera que cuando nosotros vemos este signo, tenemos que pensar en un patrón de neumonía organizada, aunque las causas del mismo puedan ser múltiples. Es muy importante saber que nosotros vamos a poder identificar la neumonía organizada en diferentes fases evolutivas. La primera fase de aparición de la neumonía organizada es la presencia de una consolidación que puede presentar en su interior dilataciones bronquiales como la que se ve aquí,
semejando un broncograma aéreo. De hecho, es un broncograma aéreo con una salvedad, que muchas veces las estructuras bronquiales intraparenquimatosas presentan cierto grado de dilatación. Desde la consolidación vamos a evolucionar hacia la presentación del halo inverso, de manera que podemos encontrar una fase inicial de consolidación o podemos encontrar la patología ya en una fase evolutiva en la que podemos ver otra de las morfologías de la neumonía organizada, que es el halo inverso. Y si vamos todavía un poco más allá, podemos ver el resultado de la evolución de esta neumonía organizada como la presencia de una imagen subpleural de cicatrización, normalmente de morfología lineal y con una banda subpleural radiolucente. De manera que en esta diapositiva vemos la evolución de la neumonía organizada y nos la podemos encontrar en cualquiera una de las diferentes fases en las que podemos verla radiológicamente. Este es un paciente en el que identificamos dos consolidaciones de diferentes tamaños, contornos mal definidos, alguna estructura aérea en su interior, en las dos. Si yo ahora me fijo bien aquí, parece ya que veo una imagen anular, aquí todavía no, pero la evolución, fijaros que la evolución de la consolidación es al signo que antes ya describíamos como el signo del halo inverso. Las dos imágenes se han hecho más grandes, pero la forma consolidativa ha dejado paso a la forma anular periférica. 20 días después de esta imagen nos encontramos con esta. Y, por supuesto, a los 3 meses, con el tratamiento adecuado, pues la imagen puede evolucionar hacia la curación absoluta o puede evolucionar, como luego veremos, hacia un proceso fibrosante pulmonar que discutiremos posteriormente. Desde el punto de vista de la etiología, hay dos grandes grupos que podemos asociar a la presencia de neumonía organizada. Uno es el grupo de patología no infecciosa y otro sería el grupo de patología infecciosa. Dentro de la patología no infecciosa hay un grupo que sería la neumonía organizada criptogénica, idiopática, que no tenemos una causa establecida, pero que sabemos que por morfología y por histología se trata de una neumonía organizada. Hay otras entidades que son muy variopintas, sarcoidosis, conectivopatías, tumores. No es infrecuente encontrar adenocarcinomas pulmonares que inducen a la presencia de áreas organizativas peritumorales, de manera que muchas veces la biopsia de la lesión nos va a dar una histología de neumonía organizada, pudiendo tener el paciente adyacente a la zona organizativa tumoración pulmonar de tipo adenocarcinoma. Otras entidades, una vasculitis, como es el caso que tenemos aquí, en la que podemos ver las zonas centrales de vidrio deslustrado y la consolidación anular periférica. Hay otro grupo de enfermedades asociadas a un patrón de neumonía organizada que entraría dentro del grupo de las infecciones. Hay de todo tipo de infecciones, de fúngicas, de legionelosis, tuberculosis, neumocistis, etc. He señalado estas dos en negrita porque vamos a ver algunos ejemplos interesantes, porque desde luego todo el mundo ya conoce que el patrón radiológico típico de la neumonía por COVID-19 es un patrón de neumonía organizada, pero también la neumonía organizada se asocia a otros patrones generalmente asociados a neumonías de naturaleza viral. Este es un paciente de 55 años que desarrolla fiebre, tos y dificultad respiratoria. Una placa de tórax en enero de 2009 nos presenta estas grandes consolidaciones bilaterales, pulmonares bilaterales, con una morfología de grandes masas en el lado izquierdo visible, otra consolidación un poco más fácil de delimitar, pero que afectan a los dos pulmones. El paciente, como veis, está intubado, es decir, que tenía una insuficiencia respiratoria muy importante.
Fijaros que después de 10 días, las lesiones de consolidación adoptan una morfología mucho más tenue, se aclara la zona de consolidación y si seguimos el proceso, al final vemos estas imágenes que parecen cavitaciones, pero que realmente, si conocemos la evolución de la neumonía organizativa, son dos imágenes que se corresponden a unos grandes signos del halo inverso. De manera que esta sería la correspondiente imagen con la tomografía computarizada. Estamos viendo una fase evolutiva de la neumonía organizada, de la consolidación a la presencia del signo del halo inverso. La histología nos confirma que el paciente tenía una neumonía organizada y que no tenía ningún tipo de tumoración asociada. Y con el tratamiento adecuado, en este caso, la neumonía desaparece y el paciente es dado de alta. Voy a focalizarme ahora un poco en hablar de la neumonía por COVID. Es importante conocer, porque esto se va conociendo a medida que uno va entrando en esta enfermedad que nos ha estado machacando la vida desde hace varios años y que cada día aparecen cosas nuevas, ¿no? Lo que es importante saber es que la COVID-19, tiene 3 dianas a nivel del parénquima pulmonar. Una es la diana, que es la afectación del endotelio vascular. Otra es la vía aérea y otra es el epitelio del parénquima pulmonar. Todas tienen una serie de manifestaciones clínicas y también se asocian a unas manifestaciones radiológicas. No vamos a hablar de estas de aquí y nos vamos a centrar en la afectación parenquimatosa a nivel del epitelio. Dentro de estas afectaciones vemos que los dos componentes anatomopatológicos de la neumonía COVID-19 se tratan de la presencia de neumonía organizada y también de una forma aguda de neumonía organizada semejante a un distrés respiratorio. De manera que estos serían los dos patrones más frecuentemente asociados al COVID-19, aunque hay otras manifestaciones también. Desde el punto de vista radiológico, las manifestaciones que conocemos son las zonas de consolidación, enfermedad con vídeo de sustrado, localización periférica multifocal, presencia de signos del halo y en algunos casos también se puede ver patrón en empedrado. Es decir, esto sería, en un contexto clínico apropiado, un enfermo con una patología infecciosa por COVID-19 con un patrón multifocal de neumonía organizativa. Esto es lo que también vemos en estos pacientes. Podemos ver diferentes patrones en el mismo individuo. Aquí podemos ver una zona de consolidación con una dilatación discreta de las estructuras bronquiales intraparenquimatosa, con una consolidación en morfología subpleural periférica. En cambio, en el otro pulmón vemos áreas de consolidación y pequeñas zonas de vídeo de sustrado asociadas a un patrón en empedrado. Es decir, podemos ver la evolución de la neumonía organizada en diferentes fases. La evolución, fijaros, en este caso ha evolucionado a un signo del halo inverso con bandas de consolidación visibles. Esta gran consolidación también nos permite identificar la formación de bandas subpleurales. Esta sería un poco la evolución de estas zonas de consolidación. Esta evolución puede tener diferentes patrones radiológicos que podemos identificar. Podemos ver una afectación perilobular, perfectamente, los lobulillos pulmonares secundarios, las paredes están engrosadas. Podemos ver imágenes de banda que algunas veces pueden dibujar exactamente lo que sería un lobulillo pulmonar secundario. Y tenemos también aquí otros ejemplos de consolidaciones en anillo y en bandas de aire creciente periféricas. La evolución de todos estos patrones nos da un patrón lineal que es muy variable, que tenemos que conocer. Lo que estamos viendo es la evolución de una neumonía organizada. Sería otra de las formas
evolutivas de esta patología. A partir de estos hallazgos, ha habido diferentes publicaciones en que se han descrito hallazgos asociados no frecuentes, pero si uno los conoce y los busca, los puede encontrar, asociados a la neumonía orgánica. Uno de estos hallazgos es el signo de la diana. Y el signo de la diana, si conocemos o si ya tenemos en mente cuál es la evolución de la neumonía organizada, podemos ver que hay una imagen de consolidación periférica, una zona central radiolucente, y lo más interesante es que en la porción central de la diana vemos una estructura puntiforme, densa, que corresponde a una estructura vascular, y una zona que la rodea de densidad en vidrio deslustrado. Se sabe que en el COVID-19 hay una afectación endotelial y hay una afectación inflamatoria vascular que sería la que daría lugar a esta densidad perivascular en vidrio deslustrado. De manera que estaríamos viendo una neumonía organizada asociada a una inflamación perivascular. Y este signo es un signo que ha sido descrito recientemente por Néstor Müller hace un par de años, 3 años, y que nos puede ayudar a la hora de valorar estos casos. Este signo también se ha descrito en otras publicaciones como el signo del ojo de buey. Fijaros, consolidaciones periféricas, la imagen en diana, el aumento de densidad en el centro. Aquí se ve más mal definido, aquí mejor definido, dilatación de las estructuras bronquiales en las zonas de consolidación y estas zonas centrales que representan inflamación perivascular. De manera que vamos conociendo las diferentes formas del caleidoscopio morfológico que el doctor Hansel nos decía que podía dar la neumonía organizada. El doctor Edson Marchiori es uno de los radiólogos que ha publicado más sobre la presencia del signo del halo inverso relacionado con la neumonía organizada. Esta es una publicación de Edson en la que hace una valoración morfológica de diferentes tipos de halo inverso. Y él aquí habla del halo inverso en la tuberculosis activa, cuando este halo inverso no es consolidativo, sino que es micronodular. Cuando nosotros vemos zonas de consolidación, pero además vemos un halo inverso que no es de consolidación, sino que es de micronodularidad, tenemos que estar pendientes o pensando en que la etiología de este halo inverso nos puede ayudar a saber el diagnóstico. A este paciente se le hace una biopsia, se ven los granulomas, se cultiva el material y en este caso fue una tuberculosis. Este halo inverso de morfología nodular se pueden ver en tuberculosis, esquistosomiasis, sarcoidosis y criptococosis. Este es un paciente de 32 años que tiene un signo del halo inverso nodular, 32 años, con tuberculosis pulmonar. La radiología de tórax muestra una opacidad tenue, mal definida, de morfología redondeada a nivel del lóbulo superior. Cuando hacemos la tomografía computarizada vemos perfectamente un signo del halo inverso, zona central más clara, más lucente, un halo periférico que no es una banda, sino que es múltiples imágenes nodulares que dan la morfología de halo. Si hacemos cortes de este paciente a otros niveles, vemos que también el paciente tiene una distribución nodular a nivel del parénquima pulmonar que podría sugerir no solamente una tuberculosis, también podría ser una sarcoidosis, pero que ya nos enfoca la morfología a una enfermedad de naturaleza granulomatosa. Este es otro caso, un caso también de Edson Marchiori, en el que vemos nódulos, signo del halo múltiples de diferentes tamaños, consolidaciones periféricas, pero lo más importante es identificar que el halo inverso no es consolidativo, sino que es micronodular. Y esto nos ayuda
a focalizar el diagnóstico, sobre todo en nuestro medio, en sarcoidosis versus tuberculosis. La histología, en este caso, nos demuestra la presencia de granulomas sarcoides. En otras infecciones, sobre todo en infecciones de naturaleza viral, como es la infección por H1N1, este es un caso en el hospital que vimos que tenía un patrón perilobular. Conocemos que el patrón perilobular no es frecuente, pero sí descrito en neumonía organizada. A este paciente se le hizo una biopsia por criobiopsia y se vio la zona organizativa que da el nombre a este patrón, pero además se vieron inclusiones virales también en la histología. De manera que podemos afirmar en este caso que este patrón perilobular se asociaba a una enfermedad viral H1N1. Este es otro patrón perilobular que también tenemos que, ya hemos comentado anteriormente, que ver a qué etiología puede ser. Siempre tenemos que andar buscando otros hallazgos que nos soporten el diagnóstico inicial. Por ejemplo, este paciente tiene un engrosamiento de las paredes de los bronquios. Eso quiere decir que en un contexto de patología infecciosa, ver un patrón perilobular y engrosamiento bronquial puede ayudarnos a pensar en naturaleza infecciosa de probable naturaleza viral. Las reacciones del parénquima pulmonar, mucho más severas que la propia neumonía organizada, es la entidad que se llama neumonía organizada fibrinosa aguda, AFOP. Es idiopática o asociarse a otras enfermedades conocidas como el patrón agudo, pero no dramático como este, de neumonía organizada. Y esto es muy interesante porque la morfología puede ser la más frecuente, semejante a la que vemos en un daño alveolar difuso, o puede ser una morfología subaguda que se asemeja más a una neumonía organizada de zona focal redondeada consolidativa o incluso nodular. De esas serían las dos variantes clínicas, una fulminante y otra subaguda. Este es un artículo de las diferentes manifestaciones morfológicas que podemos encontrar en los pacientes con neumonía organizada fibrinosa aguda. Áreas focales, multifocales con diferentes morfologías, consolidaciones, patrones lineales o de reticulación e imágenes nodulares o nodulares multifocales. Lo más importante de conocer de esta entidad, esta sería la forma aguda difusa, es que, aparte de la gravedad en este caso, este es un paciente de 68 años con una dermatomiositis que presenta este cuadro agudo muy llamativo y que corresponde a una AFO y que la histología lo confirma. Aparte de esta forma severa, aguda, histológicamente se diferencia del daño alveolar difuso porque en estos pacientes hay zonas de organización, pero no hay membranas hialinas intraalveolares, dato que sí siempre vemos en el daño alveolar difuso. Es curioso porque esta forma histológicamente puede aparecer como imágenes nodulares. La histología es exactamente la misma que en el caso que hemos visto previamente con afectación parenquimatosa difusa bilateral. En estos casos pueden aparecer imágenes nodulares a nivel del parénquima pulmonar, con broncos en su interior, con una mala definición de los bordes. Incluso podemos ver áreas espiculadas, hallazgos muy sugestivos de que pueda tratarse de una neoformación pulmonar primaria. La histología pone de manifiesto la presencia de áreas de tipo organizativo con áreas fibrosas agudas. Se descarta la naturaleza tumoral y se apunta desde el punto de vista radiológico a esta entidad. ¿Cuál es el mensaje importante diagnóstico? El mensaje importante diagnóstico es que el pronóstico de la neumonía organizada simple generalmente tiene buen pronóstico, pero aunque la neumonía fibrinosa aguda sea focal o difusa, el pronóstico es malo en ambas. Por supuesto, mucho peor en la forma difusa,
pero las formas de AFOP focales tienen peor pronóstico que las formas de neumonía organizada sin componente fibrinoso asociado. Hay otra forma desde el punto de vista histológico de la neumonía organizada, que es la que se denomina neumonía organizada granulomatosa, GOP. A veces los hallazgos radiológicos son muy similares a los tumores, fundamentalmente apreciándose o apareciendo como nódulos o masas pulmonares. Este es un caso de Santiago Martínez, que estaba en Kansas City y ahora trabaja en Kansas y en Nueva York, gran amigo mío, y que parecía con imágenes pulmonares nodulares múltiples. Se creyó que era una naturaleza maligna, se hizo un PET y el PET tenía un sub muy alto y la histología demostró una típica neumonía organizada con formación de granulomas, una entidad anatomopatológica que muchas veces desde el punto de vista radiológico no podemos diagnosticarla, pero es bueno conocerla. Bien, esto también es otro tipo de neumonía organizada que tenemos que conocer y diagnosticar. Esto aparece en las pacientes con neo de mama. En este caso se le ha hecho una mastectomía más radioterapia y aparecen consolidaciones normalmente en las zonas aisladas de la radioterapia, en el pulmón contralateral, y pueden aparecer hasta incluso 12 meses después de finalizar el tratamiento con radioterapia. Es una reacción inmunológica a la radioterapia y el sustrato anatomopatológico es de neumonía organizada. De manera que son distintos histológicamente a las secuelas fibróticas de la radioterapia y aparecen generalmente en el lado contralateral del pulmón irradiado. Este es otro paciente que tiene una mastectomía en el lado izquierdo y que aparecen zonas de neumonía organizada en el pulmón contralateral. Esto es importante conocerlo porque la ligazón de mastectomía, radioterapia y consolidaciones contralaterales, el diagnóstico es muy sugestivo de neumonía organizada. Esto sí que es muy importante y este es un trabajo fantástico de la doctora Katzenstein, que es una patóloga pulmonar excelente, que cuando nosotros hacemos una biopsia pulmonar en pacientes, sobre todo en las porciones de declive de los pulmones, en el que clínicamente podemos demostrar que el paciente tiene microaspiraciones, no nos debemos quedar solamente con el diagnóstico de neumonía organizada, sino que tenemos que ir a buscar la presencia de granulomas, células gigantes y material del cuerpo estaño en el interior de la zona organizativa. Lo tenemos que sospechar cuando vemos pacientes que tienen hernias de hiato, reflujo, etcétera, que las neumonías organizadas que vemos o que podemos ver radiológicamente son secundarias a microaspiraciones con contenido de cuerpos extraños. Desde el punto de vista radiológico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver imágenes como en este caso de bronquiolitis, de Trimbat, de árbol en gemación, microaspirativas en las zonas posterobasales asociadas a consolidaciones. Esto nos tiene que hacer pensar los dos patrones en un paciente con un contexto clínico apropiado a microaspiraciones. Estamos ante una neumonía organizada postaspirativa. De manera que es importante conocerlo, sobre todo cuando las consolidaciones aparecen en zonas de declive gravitacionales. Ya hemos estado hablando de la evolución de la neumonía organizada. Por ejemplo, en los pacientes con COVID aparecen consolidaciones subpleurales multifocales bilaterales muy características de esta infección. En este caso, la neumonía organizada deja muy pocas secuelas. Si comparamos las zonas afectadas, vemos que aquí no hay ninguna imagen de secuela. Aquí vemos tenues consolidaciones de tenues opacidades debido al sustrato, algunas pequeñas bandas subpleurales. Esta sería una evolución
con cambios residuales mínimos en un paciente con neumonía organizada post-COVID. Pero no todos los pacientes o no todas las neumonías organizadas evolucionan de la misma manera. Este es un trabajo de Jeff Galvin y Teddy Franz, publicado en Radiology desde el año 2010, en el que nos pone de manifiesto cuál es la evolución natural, si no va hacia la curación, de la neumonía organizada. Empieza histológicamente por la presencia de estas madejas de tejido organizativo intraalveolar. Este tejido organizativo se incluye a nivel en el interior, esto sería el espacio alveolar, se incluye en la pared alveolar. Esta inclusión del tejido organizativo en la pared alveolar progresa hacia el intersticio del pulmón y finalmente encontramos un cuadro de neumonía intersticial no específica. De manera que la evolución, cuando evoluciona mal de la neumonía organizada, puede ser la de encontrarnos en la evolución con un patrón o una histología de una NINE que puede ser fibrótica en algunos de los casos. De manera que es muy importante, cuando un paciente viene con un patrón que puede semejar una neumonía una intersticial no específica, una NINE, siempre es bueno volver atrás para ver si este paciente en algún momento evolutivo anterior pudo desarrollar o había tenido neumonías organizadas previas. De manera que es muy interesante conocer la evolución de los focos organizativos hasta el patrón de NINE. Y este sería el ejemplo de una radiología con un patrón organizativo, y esto sería la final de este patrón consolidativo a un patrón de consolidación con bronquiolectasias y bronquiectasias de tracción sin panalización y con cierta preservación de los espacios supleurales. De manera que la evolución continua de organización a NINE hay que conocerla porque en muchos pacientes va a ser diagnóstica. Esta es una zona focalizada de un paciente y esta es la evolución en el tiempo. Aquí hay vídeo deslustrado, algunas imágenes de consolidación perilobular, consolidación periférica, zonas de consolidación perilobular, el tiempo que nos demuestra que esto ha evolucionado bien, que aquí hay bandas subpleurales, pero que en esta zona del pulmón lo que vemos es reticulación, bronquiolectasias de tracción, vídeo deslustrado, radiolucencia subpleural, un patrón típico de una neumonía intersticial no específica de tipo fibrótico. Y esto es lo que tenemos que entender. Muchas veces a esta lesión de NINE fibrótica se llega a partir de una neumonía organizada previa. Este es otro ejemplo donde podemos ver típicamente un patrón de neumonía no específica fibrótica como evolución de áreas de consolidación en relación con neumonía organizada previa. De manera que, y para ir acabando, la imagen de la neumonía organizada en muchos casos puede solaparse, es muy variada. Hay formas idiopáticas, neumonía organizada, fibrótica aguda con componente fibrinoso, granulomatoso. Los hallazgos típicos ya hemos comentado que no son patognomónicos, pero tenemos que conocerlos. Las causas y asociaciones de la neumonía secundaria continúan aumentando y nosotros podemos, si tenemos una cierta inquietud, de ver asociaciones de neumonías organizadas con entidades que todavía no se han descrito. De manera que con esto ya acabo y he intentado dar una visión un poco amplia, aunque el tema es complejo, de las imágenes, de las situaciones, de la evolución, de los hallazgos que nos tienen que hacer pensar en el diagnóstico radiológico de la neumonía organizada. Y voy a acabar también con una frase de Yogi Berra diciendo que esto no se acaba hasta que se acaba. Y en este momento se acaba la presentación y quiero daros las gracias a todos por estar ahí y simplemente mostraros una imagen del Hospital de San Pablo de Barcelona, un hospital modernista que es patrimonio de la UNESCO y que si vais por allí será un placer acompañaros a visitar.
Muchas gracias. Carlos, aquí acaba.